En esta tercera parte de las expresiones te enseñaré cómo hacer que una capa siempre apunte en la dirección de otra sin importar a dónde se mueva. Primero te explicaré el funcionamiento de la expresión paso a paso con un ejercicio muy sencillo. Luego haremos el proyecto del tutorial, iniciando por crear una flecha dinámica con animaciones internas y donde aplicaremos expresiones y animadores para crear un loop infinito. Después crearemos una capa como objetivo para que la flecha la apunte en todo momento, aplicando la expresión que aprendimos. Luego te enseñaré a animar la capa objetivo sin usar keyframes. Y finalmente te enseñaré cómo hice la textura de ruido animado, el glow y los smears de la capa objetivo. Únete a mi Patreon y aprende a usar expresiones en After Effects.